Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Siendo 20 de mayo, siendo las 6 y 7 del 20 de mayo del 2023, vamos a continuar con nuestro módulo sexto sobre litigación en juicio oral, teniendo el día de hoy que llevar a cabo la sesión número 13 y la sesión número 14 según nuestro cronograma y nuestra agenda que hemos ya establecido. En ese sentido, la sesión número 13 va a versar sobre el tema prueba de oficio y complementaria, a cargo del colega Julio Guaita Quispe, quien es estudiante en la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Vita. Y luego llegaremos a cabo la sesión número 14 sobre el tema de alegatos de clausura, a cargo del colega Rafael Muñoz Carvajal, quien es bachiller por la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Vita. Bien, esa es la agenda del día de hoy, de manera tal que vamos a iniciar con el compañero Julio Guaita, quien ya se encuentra aquí presente, y para ese efecto te cedo el uso de la palabra, estimado Julio, efectos de que puedas iniciar con tu disertación. Te escuchamos atentamente. Ok, Pedro, ¿qué tal? Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Se me ha habilitado este, ¿no? Sí. A ver. Sí, correcto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Me confirmas, por favor. He preparado un pequeño material didáctico. Sí, se logra visualizar correctamente, Julio. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la prueba de oficio y prueba complementaria. Eso fue el tópico que básicamente me tocó. Es un tema interesante. De hecho, en sesiones anteriores ya han estado abordando cómo se viene o cómo se lleva a cabo el proceso penal a lo largo de sus diferentes etapas. Pero específicamente vamos a hablar de una institución, o en realidad de dos instituciones muy polémicas y muy cuestionadas, particularmente la prueba de oficio. De hecho, ha meritado bastantes pronunciamientos jurisprudenciales y sobre todo bastante tratamiento a nivel de la doctrina crítica, diría yo, porque se ha cuestionado su posibilidad o su compatibilidad con el principio, por ejemplo, de imparcialidad judicial o con la posibilidad incluso de reconocer hoy en día la existencia de una supuesta verdad material dicotómicamente diferente pues a una verdad formal que no, como normalmente se ha entendido. Entonces vamos a empezar esta disertación bastante breve y quisiera que en realidad si es que se tiene alguna pregunta a lo largo de mi intervención, quizás la puedan plantear de forma directa, sin temor a poder interrumpirme. Bien. Para poder empezar, debemos, creo yo, partir de una diferenciación preliminar entre instituciones que normalmente suelen confundirse. El artículo 155, numeral 3 del Código Procesal Penal regula específicamente la prueba de oficio. Normalmente, cuando nosotros analizamos a la prueba de oficio, nos remitimos inmediatamente al artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal, que en esencia establece que después de la actuación probatoria, el juez, a pedido de parte o ya sea de oficio, podrá actuar determinados medios de prueba manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad. Básicamente, eso es lo que dice el artículo 385, numeral 2. Sin embargo, normalmente también pues, se obvia que existe otra previsión legal, que es en el artículo 155, numeral 3, que justamente es la que regula la prueba de oficio, también establece, evidentemente, que la prueba de oficio es una institución excepcional y que solo por ley, se va a permitir su actuación. Solo por ley. Lógicamente, para poder interpretar el artículo 385, numeral 2 del Código Penal, debemos hacer correlación con este artículo 355, numeral 3, muchas veces olvidado. Ahora bien, el artículo 385 precisamente también regula, pero específicamente ya en su numeral primero, la prueba complementaria. La prueba complementaria. Esta institución no es una institución, si se quiere, igual a la prueba de oficio, pese a que se encuentra regulada en el mismo artículo, tiene diferencias particulares, al igual como, por ejemplo, la prueba sobre prueba. En el caso de las tres clases de pruebas que menciono en el caso en concreto, se puede verificar de que su funcionalidad y operatividad es totalmente distinta. Veámoslo de forma bastante gráfica. Cuando hablamos de las pruebas sobre prueba, básicamente es una institución que le permite al juez, ya sea a pedido de parte o oficio, evidentemente al juez del juicio oral, el juez de juzgamiento, poder actuar determinadas pruebas con el propósito de poder corroborar la fiabilidad de determinado medio de prueba que previamente ha sido objeto de actuación. Por ejemplo, el artículo 162, numeral 2 del Código Procesal Penal regula básicamente que en el caso de las declaraciones testimoniales, el juez de juzgamiento podría ordenar
determinados actos de averiguación o determinados actos de acreditación a efectos de poder acreditar qué cosa, la idoneidad, la aptitud, tanto física como psicológica o mental del declarante, del testigo. Así, por ejemplo, el juez podría ordenar una prueba psicológica, una prueba de pericia psicológica o una similar. Entonces, ¿cuál es el objetivo central de la prueba sobre prueba? Básicamente, lograr que se acredite la fiabilidad de un medio de prueba que previamente ha sido objeto de actuación. ¿A través de qué otro medio de prueba también se puede, por ejemplo, acreditar la fiabilidad de los medios de prueba? Supongamos en el caso de documentales, podría haber una diligencia de reconocimiento de documentales, o por ejemplo, podría haber una diligencia de exhibición de documentales. Todo esto es tendiente justamente a poder acreditar la fiabilidad justamente de los medios de prueba o las pruebas específicamente que han sido actuadas durante el plenario. Ojo, la prueba sobre prueba puede ser ordenada durante toda la etapa de juzgamiento. No se circunscribe a una fase en específica de la etapa de juzgamiento, a diferencia de la prueba de oficio, que como lo señalé hace un momento, solamente procede una vez que ya se acabó la actividad probatoria. Cuando culmine la actividad probatoria, recién es posible justamente que se realice la prueba de oficio o eventualmente la prueba complementaria. En el caso de la prueba complementaria, también lo regula justamente el artículo 385 del Código Procesal Penal, pero la diferencia de la prueba complementaria y la prueba sobre prueba, básicamente es que la prueba complementaria tiene como objetivo integrar la información aportada por un medio de prueba, por una prueba propiamente dicha, actuada en juicio oral. ¿Qué quiero decir con integrar? ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 385, numeral 1 del Código Procesal Penal? Lo coloco en pantalla para que puedan seguirme con la lectura. Ahí dice básicamente lo siguiente: si para conocer los hechos, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o esta resultara manifiestamente insuficiente, el juez penal de oficio a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. Como pueden advertir, el Código Procesal es claro al señalar de que la prueba complementaria va a servir para poder llenar los vacíos que una eventual actuación de un medio probatorio ha dejado. Supongamos que, por decirlo de alguna manera, en un caso de, no sé, de lavado de activos, o en un caso donde se requiera, pues, hacer algún tipo de pericia enfocada a determinada cantidad de años, circunscrita a determinado periodo de años. O imaginemos ya un caso de defraudación tributaria. Se realiza una pericia contable para determinar básicamente si es que ha habido perjuicio patrimonial, si es que ha habido algún tipo de indicio de delito tributario. En este caso en concreto, imaginemos que la Fiscalía durante la investigación preparatoria ordena pues la realización de una pericia enfocada o parametrada desde los años 2012 al 2015. Sin embargo, el periodo de la investigación fue de los años 2010 al 2015. La Fiscalía ofrece en la etapa intermedia precisamente esta pericia, la admiten, y ya en etapa de juzgamiento, cuando es actuada, el juez el juez de juzgamiento advierte que la pericia solamente se circunscribió al periodo 2012 al 2015. Sin embargo, los hechos en materia de imputación son de 2010 al 2015. Entonces, existen 2 años que precisamente no han sido objeto de consideración por parte de la pericia. ¿Qué va a hacer el juez para poder justamente evitar esta insuficiencia generada a partir de la actuación de esta pericia? Es justamente ordenar la realización de una pericia complementaria, de una prueba complementaria para suplir justamente esta insuficiencia de la información. Ahora bien, hay que señalar de que en el caso de la prueba complementaria, esta puede ser actuada o dispuesta por el juez de juzgamiento a pedido de parte, lógicamente, pero también de oficio, durante todo el juzgamiento. No nos circunscribimos recién a partir del término de la actuación probatoria. La diferencia sí de la prueba de oficio. Muchísimas gracias. Disculpen mi gente, de verdad, a ver, en el caso de la prueba de oficio, por otro lado, es una institución también muy diferente a la prueba complementaria y a la prueba sobre prueba, por lo siguiente: la regulación es específica, ¿no? Específicamente el artículo 385, numeral 2, señala lo siguiente: el juez, excepcionalmente, una vez
culminada la resolución de pruebas, es decir, allí sí se establece específicamente cuál es el momento de actuación de la prueba de oficio, dice, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Como advertimos, la finalidad o el fundamento básicamente de la prueba de oficio, a diferencia de la prueba complementaria y de la prueba sobre prueba, es obtener la verdad, es esclarecer los hechos, materia de investigación o materia de juzgamiento. Su finalidad es esclarecer los hechos, esclarecer la verdad. A diferencia de la prueba complementaria, que básicamente es integrar, lograr cubrir una insuficiencia de la información que justamente se ha obtenido a partir de la actuación previa de una prueba. En cambio, la prueba sobre prueba, como ya lo señalé, tiene como objetivo poder determinar la credibilidad de determinado medio de prueba, de determinado órgano de prueba, por ejemplo, como en el caso de los testigos, en el caso de las testimoniales, tal como lo prevé el artículo 162, numeral 2 del Código Procesal Penal. Entonces, advertimos preliminarmente que existen, pues, tres instituciones diferentes que en principio suelen bastante tocarse cuando se habla de prueba de oficio, pero que en realidad son disímiles, Ahora bien, la institución de la prueba de oficio es la que en realidad más desarrollo ha tenido a nivel de la doctrina y también la que más confusión ha generado, porque como su propio nombre lo dice, prueba de oficio, la prueba debe ser generada o debe ser dispuesta de forma autónoma por el juez. Es decir, la prueba de oficio, en principio, por su propia nominación o nomenclatura, se opone a una prueba de parte. No obstante, la regulación que justamente tenemos es ciertamente deficiente porque establece que el juez, excepcionalmente, podrá disponer, dice, de oficio o a pedido de parte. De oficio o a pedido de parte. Por lo tanto, aquí vemos una primera aclaración, vemos una deficiencia de ley data, y que de ley ferenda pues se recomendaría justamente para efectos de poder racionalizar de alguna u otra manera justamente esta institución de la prueba de oficio, evitar de que sea a pedido de parte. Lógicamente, a la defensa en muchas oportunidades le podría convenir justamente ofrecer medios de prueba bajo la categoría de prueba de oficio, porque eventualmente podría ser usada incluso como una suerte de nueva arma para ofrecer pruebas nuevas. No obstante, hay que tener en cuenta que esta institución de la prueba de oficio en realidad solamente en teoría debería ser justamente dispuesta por el juez, no a pedido de parte. Sin embargo, como ya les señaló, la legislación establece que no, que puede ser admitida también si es que de parte se solicita, ya sea de parte de, evidentemente, la defensa técnica, de parte del actor civil, de parte del tercero civilmente responsable. Va a depender de las partes que justamente se hayan constituido eventualmente durante el proceso. Ahora bien, hay que señalar que el fundamento, esencialmente, como ya lo señalé, de la prueba de oficio es alcanzar la verdad. Pero sobre este particular existe toda una discusión detrás de todo ello, ¿no? Clásicamente, ya desde la doctrina civilista alemana se ha discutido, pues, que existe supuestamente una diferencia entre verdad material y verdad formal. Siempre se ha dicho eso, la verdad material es propia del proceso penal porque se busca aproximar a la verdad histórica, mientras que la verdad procesal o la verdad formal es propia del proceso civil porque, lógicamente, lo que se busca es llegar a una verdad según la afirmación de las partes, si se quiere, no una verdad que de repente se pueda acercar específicamente a los hechos. ¿Y por qué esta diferenciación entre verdad material para el proceso penal y verdad formal para el proceso civil? Básicamente por el objeto que se discute. En el proceso penal se discute básicamente la posibilidad de imponer o no algún tipo de pena a la persona, una pena, una medida de seguridad a la persona natural contra la que se viene procesando o la que se viene llevando el juzgamiento o el proceso, mientras que en el proceso civil pues se discute cuestiones más de naturaleza patrimonial, de naturaleza contractual, si se quiere decir de alguna manera. No obstante, esa diferenciación clásica propia de la doctrina civilista alemana hoy en día ya ha sido dejada de lado. De hecho, es bastante cuestionable que solamente se pueda reducir la verdad a una verdad material y a una verdad formal. Porque en realidad, como ya muchas veces se ha abordado desde la clásica
teoría de la concepción racional de la prueba, propuesta por el profesor Jordi Ferrer, la verdad es una sola. Tú no podrías dividir una verdad formal o una verdad material. La verdad es una sola. En todo caso, el fin institucional del proceso podría ser llegar a la verdad. Podría ser llegar a la verdad. Porque lógicamente, ¿cuál es la verdad? La verdad va a ser la que se aproxima o la que en realidad, claro, se aproxima o es muy similar a la que precisamente sucedió en la realidad, sucedió en los hechos. Pero muy difícilmente se puede llegar hoy en día a esa verdad precisamente porque no se puede reconstruir totalmente a través de medios de prueba, por más de que ya existe alta tecnología, no se puede reconstruir de forma fehaciente, de forma tangible, de forma igual lo que sucedió en la práctica, lo que sucedió en la realidad. Por eso, la doctrina racionalista de la prueba ha señalado que, si bien es cierto, el objetivo o el fin institucional del proceso y de la prueba es llegar a la verdad, el objetivo, si se quiere, primordial de la prueba no es, o el objetivo real de la prueba no es conseguir la verdad institucional. Porque básicamente, ¿qué va a hacer el juzgador cuando se topa ante un juzgamiento, ya sea evidentemente en el ámbito penal, o cuando está de repente viendo la determinación de si se ha cometido alguna infracción contractual o no en el ámbito civil? Lo que va a hacer el juez es determinar si es que a partir de las afirmaciones fácticas que precisamente las partes le trasladan a si a partir de las afirmaciones fácticas que le trasladan a se ha logrado probar, se ha logrado acreditar a través de elementos de juicio, a través de elementos de prueba, tales afirmaciones fácticas. ¿Qué es lo que se prueba en esencia? ¿Se prueban hechos per se o se prueban afirmaciones? Eso es lo que hoy en día normalmente se viene discutiendo a nivel de la teoría general de la prueba. Y modernamente se ha alcanzado cierto nivel de consenso mayoritario para decir de que lo que en realidad se prueba son afirmaciones. Cada parte, tanto la fiscalía como la defensa, realizan afirmaciones, realizan su propia teoría del caso. Y esta teoría del caso puede o no asimilarse a los hechos. El objetivo, lógicamente institucional, es que sea similar a los hechos que pasaron en la realidad. Sin embargo, ninguno de ellos tiene capacidad para probar per se cómo sucedieron los hechos. Por eso es que ambas partes, la fiscalía y la defensa, lo que van a hacer es realizar afirmaciones. Afirmaciones, van a realizar premisas fácticas que eventualmente van a proponer al juez de juzgamiento para que justamente sea este juez quien determine la verdad o falsedad de estas afirmaciones, de estas premisas fácticas. ¿A través de qué? Precisamente a través de la actuación probatoria que las partes previamente han solicitado para que se actúe. Entonces, la actuación probatoria va a generar de que el juez valore y de que el juez motive. Pero motivación en el entendido de justificación. ¿De justificación de qué? El juez, lógicamente, a partir de esta concepción racional de la prueba, tiene que justificar las razones epistémicas y normativas que precisamente fundamentan de forma sustancial, de forma suficiente, su decisión judicial. El juez no es simplemente un sujeto pasivo, un sujeto inerte, que va a dejarse persuadir o convencer psicológicamente por los litigantes, sino que el juez, bajo una concepción racional, debe justificar su decisión judicial, señalando específicamente cuáles han sido las afirmaciones fácticas, las premisas fácticas, los postulados, las teorías del caso planteada por la defensa y la acusación, y cómo determinados medios de prueba que han sido objeto de actuación han permitido refutar o no tales afirmaciones. Entonces, esa es la lógica bajo la cual se debería llevar bajo una concepción racional la actuación de la prueba. Por eso es que el juez en realidad no es un juez inerte y alcanzar la verdad material como tal es una concepción, si se quiere, como lo menciono, parte de la concepción antigua, de la concepción clásica que divide entre verdad material y verdad formal. En realidad, hoy en día ya no se viene usando. Por eso es que la lógica es que en realidad lo que busca o lo que tiene que hacer la prueba no es alcanzar la verdad. No tienes que pensar nada. Y no, en realidad, justamente es la posibilidad de que se puedan acreditar determinadas afirmaciones fácticas o determinadas premisas fácticas.
La primera es gratis, la demás te cuesta. Claro, perfecto. Eso lo aparece en la calle. Es más, no sé. Ya, ahora sí. Ok. Ya, perfecto. Entonces, esta es la concepción que hoy en día se maneja, ¿no? A partir de esta concepción debemos, pues, enjuiciar la institución de la prueba de oficio. En primer término, notamos que la prueba de oficio se justifica, pues, por alcanzar una verdad, si se quiere, material, una verdad histórica, ¿no? Una verdad de antaño, una verdad que realmente se cuestiona mucho si es posible llegar a ella. La prueba de oficio también, por ejemplo, se le cuestiona mucho el que supuestamente se incompatibiliza con el principio de imparcialidad judicial, porque lógicamente el juez cuando va a ordenar una prueba de oficio ya sabe cuál es el eventual resultado de esa prueba de oficio. El juez no estaría realizando, como cierto sector de la doctrina señala, no estaría realizando actos de acreditación, sino que estaría realizando actos de averiguación, lo cual también pues es atentatorio de cierta forma con el principio de acusación, con el principio acusatorio. Básicamente, pues, como ustedes ya conocerán, delimita que en buena cuenta sea la acusación quien tenga la capacidad de probar, la capacidad de determinar a través de medios de prueba suficientes determinada premisa fáctica, y sea pues el juez, el juzgamiento, que se encargue de básicamente tomar una decisión sobre la culpabilidad o no de determinada persona. Entonces parecería que con la prueba de oficio lo que sucede es una suerte de desnaturalización del principio acusatorio, porque en buena cuenta el juez estaría facultado para poder establecer o para poder realizar actos de averiguación, porque quiere esclarecer algo que no está claro. Lo lógico sería, pues, ¿no? Si es que el fiscal es el competente para poder realizar o llevar a cabo la actividad probatoria y evidentemente proponer sus pruebas o sus medios de pruebas que puedan eventualmente actuarse durante el juicio oral, lo lógico sería que el juez no pueda suplir esa falta o ese vacío fiscal o esa negligencia fiscal en todo caso, si es que éste, por error, por falta de diligencia, no propone los medios de prueba suficientes para poder justamente acreditar las categorías propias de su teoría del caso. El juez no debería suplir en todo caso ese vacío y en base al principio in dubio pro reo, debido al error fiscal, debido a la negligencia fiscal, lo que debería hacer es, si es que tiene duda, básicamente absolver. Si el juez tiene duda, no debería ordenar una prueba de oficio. No debería ordenar una prueba de oficio, porque eso es, en buena cuenta, subrogar la actuación fiscal y el juez tomaría en buena cuenta esa actuación de parte, esa actuación de sujeto de parte, sujeto procesal adicional, que tendería pues a dejar de lado, si se quiere, infraccionar el principio de imparcialidad judicial. Pero ojo, hay que señalar que en realidad esta crítica que normalmente se suele plantear a la prueba de oficio no solamente se inclina a decir de que la prueba de oficio pues es de parte de la fiscalía, sino que también podría eventualmente beneficiar a la propia defensa. Lo lógico sería que en realidad esta prueba de oficio, como muchos critican y como muchos plantean de ley diferente, en realidad sea eliminada y que solamente se mantenga la prueba complementaria y la prueba sobre prueba, que son básicamente pruebas de carácter acreditativo. De hecho, sobre particular, tendría que decir incluso que no en todas las regulaciones comparadas se establece, por ejemplo, la prueba de oficio. En Colombia, en Chile, me parece que también en República Dominicana no se regula la prueba de oficio. En cambio, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, incluso en el Código Penal, en el Código Procesal Penal Iberoamericano, también se regula la prueba de oficio, ¿no? Justamente bajo esos postulados de pretender alcanzar una supuesta verdad material, una supuesta verdad histórica, muy cuestionable, porque habría que preguntarnos si es que en realidad se puede o se debe, en todo caso, alcanzar o utilizar cualquier clase de medio para poder alcanzar determinada finalidad, que sería alcanzar la verdad. ¿La verdad justifica los medios? Sería, creo, una cuestión bastante importante a plantearnos sobre el particular. Ahora bien, sobre el particular también, pues, existe bastante, como lo mencioné al inicio, bastante comentario, bastante desarrollo por parte de la doctrina, que de alguna u otra manera admiten, pues, que la prueba de oficio podría ser hasta cierto punto ilegítima. Sin embargo, establecen ciertos criterios, obviamente supralegales, porque no los establece la norma, para poder considerar que la prueba de oficio sea legítima, ¿no? Por ejemplo, el profesor San Martín Castro establece lo siguiente, ¿no? En su libro Lecciones, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, establece lo siguiente, dice que la posibilidad del juez de acordar la prueba de oficio justamente se debe someter a tres límites.
que básicamente es la prueba debe estar vinculada al objeto del proceso. Hablamos del respeto al principio acusatorio. En las actuaciones de la causa deben encontrarse las fuentes del medio de prueba ordenado a actuar de oficio, el respeto a la imparcialidad judicial, y la práctica de la prueba debe respetar los principios que le son inherentes con la plena intervención de las partes, ¿no? Sin perjuicio de permitirse a las partes que propongan nueva prueba, destinada a contradecir la ordenada judicialmente. Como se advierte, aquí el profesor Sammartino establece una serie de límites para la actuación excepcional de la prueba de oficio. Y es que ciertamente, al parecer, se establecen límites. ¿Por qué? Porque ya existe como que una primera admisión de que la prueba de oficio podría ser de alguna u otra manera inconstitucional por atentar contra diferentes principios, como el principio acusatorio, el principio de la imparcialidad judicial. De hecho, se le pone de manifiesto en la pantalla. De igual forma, en la jurisprudencia nacional se ha advertido bastante eso. Se ha advertido ciertas consideraciones que de hecho la Corte Suprema de la República ha establecido para poder determinar la procedencia de una prueba de oficio. Como les mencioné, normativamente se establece que existen dos requisitos para poder actuar una prueba de oficio, ¿no? Que son los siguientes conforme lo establece la normativa. O sea, la actuación de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Aquí, a ver, los requisitos son alternativos. El medio de prueba que justamente se va a actuar, o la prueba que se va a actuar, tiene que resultar manifiestamente útil para esclarecer la verdad o debe resultar indispensable para esclarecer la verdad. Es decir, no se trata de cualquier clase de medio de prueba, sino uno que sea manifiestamente útil o debe ser indispensable. Lógicamente, esto admite bastante discrecionalidad, porque uno podría fundamentar de alguna u otra manera esta supuesta manifiesta utilidad, y podría ser eventualmente amparada por el juzgador penal, pero a veces podría no ser suficiente. No hay criterios objetivos y la jurisprudencia y la doctrina han intentado, de cierta manera, objetivizar tales criterios a efectos de generar seguridad jurídica. Por ejemplo, en esta casación 717-2020 Huancavelica, la Corte Suprema ha establecido justamente la legitimidad de la prueba de oficio en función a tres requisitos, precisamente tomando como referencia pues la posición del doctor San Martín Castro, ¿no? Básicamente que se respete el principio acusatorio, la imparcialidad judicial y también el derecho de defensa, la posibilidad de que las partes puedan ejercer un debido contradictorio a la prueba que va a ser actuada. Específicamente, la parte pues de alguna u otra manera se va a ver perjudicada o sus derechos se van a ver, si se quiere, mermados a partir de la actuación de la prueba de oficio. Pero lógicamente también se menciona que la prueba de oficio o su puesto indispensable para que sea actuada es que resulte pues indispensable y manifiestamente útil. Y se menciona incluso que se debe evitar un sobredimensionamiento del poder probatorio ex oficio del juez. La Corte Suprema nuevamente reconoce, como advertimos, que la prueba de oficio podría eventualmente generar un sobredimensionamiento del poder probatorio del juez, del juzgador, lo cual evidentemente ya nos coloca pues en una posición de entender de que los jueces tendrían aquí un poder adicional, un poder excepcional, un poder que si es usado para bien, si es usado para mal, podría convertirse en un instrumento de parte, en un instrumento que beneficia a una de las partes, con lo cual, lógicamente, esto desnaturaliza por completo el principio de imparcialidad judicial y genera que eventualmente los sesgos que de repente el juez pudo haberse generado a lo largo del proceso penal se concreten a través de la posición o que se ordene la actuación de un medio de prueba de oficio. Entonces, notamos pues que en definitiva existen allí ciertos problemas, ciertas contingencias que pueden generarse a partir de la actuación de la prueba de oficio. Otra casación que me parece interesante, que por eso lo he colocado, es la casación 33-2014 Ucayali, ¿no? Esta casación establece lo siguiente. Dice, si por error el fiscal no lo hiciera sobre la base de interés superior del niño, el papel del garante de juez de los derechos de los ciudadanos y el artículo 385 del Código de Proceso Penal, este lo incorporará de oficio en la etapa respectiva. ¿A qué se refiere esta ejecutoria? El caso es básicamente que el fiscal está, lógicamente, acusado en un proceso me parece que fue de violación sexual a menor de edad,
Y la cuestión es que el fiscal omitió, por error, presentar pues las actas, o ofrecer, mejor dicho, las actas de declaración única prestada por el menor en Cámara Gesell, ¿no? El fiscal los omitió, no los presentó, no los ofreció, obviamente no fueron actuadas. Eso lo advirtió la Corte Suprema y estableció que si por error el fiscal no lo hiciera, sobre la base del interés superior del niño, es decir, invocando principios, pues podría disponer vía prueba de oficio actuación de tales documentales que no fueron objeto de ofrecimiento por parte del fiscal. Es decir, lo que estaría haciendo en buena cuenta el juez sería enmendar la plana al fiscal, estaría corrigiendo su error, estaría generando algún tipo de, si se quiere, posicionamiento de parte, porque estaría actuando en favor, si se quiere, del agraviado, en favor de la fiscalía en todo caso. Si bien es cierto, eso puede generar muchas polémicas, porque uno podría decir, pero aquí tú tienes que tener en cuenta de que se debe buscar la verdad por sobre todo. Pero sería adecuado preguntarnos si la verdad, alcanzar la verdad hoy en día, resultaría ser el medio, el fin ulterior del proceso penal. Resulta muy cuestionable, como ya lo he mencionado anteriormente. Si bien es cierto, existen temas muy sensibles, como este presente caso donde se denunció, donde se procesó a esta persona por la presunta violación a un menor de edad, lógicamente también pues tanto el procesado como la víctima evidentemente tienen ciertos derechos. El procesado, ante la imposibilidad de poder acreditar parte del fiscal de que ha sido responsable de determinado delito, de determinado hecho o infracción punible que se le imputa, lógicamente la respuesta principal que debería adoptar el juez es básicamente absolver. De hecho, eso lo establece el principio indubio pro reo. Sin embargo, a partir pues justamente de consideraciones, yo diría, supralegales, o en todo caso propias del derecho naturalista, diría yo, fundamentales, se suele pues utilizar los principios para poder desnaturalizar de determinada manera o para poder deslegitimar determinadas instituciones procesales como por ejemplo el indubio pro reo. También, por ejemplo, notamos que existe otra casación muy interesante que es la casación 918-2009 del Santa, donde justamente se establece esta indispensabilidad, ¿no? Para la obtención de la verdad material que debe reunir la prueba de oficio. Establece en concreto que debe evaluarse además la pertinencia y utilidad manifiesta, ¿no? Para esclarecer la verdad. Por eso es que normalmente cuando se ofrece o cuando se solicita, mejor dicho, la actuación de determinadas pruebas para que sean admitidas vía prueba de oficio, lo ideal es que se plantee justamente no solo este requisito de indispensabilidad o utilidad para obtener la verdad o esclarecer la verdad de los hechos, sino también de que se vaya más allá y se esclarezca o se puntualice si estos medios de prueba cuya actuación se solicita son pertinentes, son conducentes, son útiles. De hecho, he tenido oportunidad en la práctica de justamente en la firma poder colaborar con el ofrecimiento de varias oportunidades de solicitudes de prueba de oficio o de admisión de prueba de oficio, y siempre lo hemos planteado de esa manera, ¿no? Hemos desarrollado, hemos fundamentado básicamente la indispensabilidad y utilidad para obtener la verdad material de las pruebas de oficio que ofrecemos, y pasando el camión de la basura. Y también, lógicamente, habría que fundamentar la pertinencia, utilidad y conducencia de los medios de prueba. Son principios inherentes a la prueba que no pueden soslayarse en ninguna clase de ofrecimiento probatorio, diría yo. Y esto me parece que resulta, o sea, el uso de la prueba de oficio resulta especialmente importante, diría yo, en delitos de especial complejidad. Hablemos de delitos de lavado de activos, hablemos de delitos, por ejemplo, de minería ilegal, contaminación ambiental, delitos aduaneros, delitos tributarios, porque muchas veces el fiscal desconoce ciertas instituciones propias del derecho administrativo, digamos, tributario, aduanero, en materia ambiental. Entonces, por ese desconocimiento, muchas veces evita ofrecer o omite indagar, ya sea por error o por desconocimiento, sobre determinados aspectos de repente regulatorios que la empresa debería tener, bueno, si hablamos de empresas, debería tener para efectos, por ejemplo, de cumplir sus obligaciones tributarias, sus obligaciones aduaneras. Muchas veces por esa omisión del fiscal no se ofrecen determinados medios de prueba que pueden resultar relevantes para esclarecer los hechos. Por eso es que la defensa, en todo caso,
dado que conoce de forma más próxima, por tener el acercamiento con la empresa, con la persona jurídica que precisamente defiende, en todo caso, debería, ya sea en etapa intermedia, y si es que se olvida, si es que por negligencia se le pasa también a la defensa, podría, por ejemplo, en la etapa de juzgamiento, ya sea durante la actuación probatoria, ofrecer justamente o solicitar la actuación de prueba de oficio. Entonces, resulta manifiestamente útil en esta clase de delitos especialmente complejos. Normalmente en delitos convencionales, en delitos, si se quiere, de bagatela, la Fiscalía maneja muy bien los medios de prueba que normalmente tienen que ofrecer. De hecho, ya parece que existe una suerte de estandarización de los elementos de prueba o medios de prueba que justamente se van a ofrecer para poder ser actuados. Otra jurisprudencia también que me parece muy importante y que lo coloco a efectos de compartir con todos ustedes es este recurso de queja 330-2021 de la libertad, ¿no? Que justamente establece lo siguiente, ¿no? Que la potestad de actuación de pruebas de oficio es privativa del juez de mérito y debe reunir las exigencias de ser indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Debe explicarse por qué su parte no planteó la prueba no actuada, justificar la razonabilidad de su omisión, y en todo caso justificar que se trata primariamente de un medio de prueba especialmente trascendente de necesaria actuación. Como se advierte, aquí vemos una clara incompatibilidad, incongruencia con la propia nomenclatura de oficio, prueba de oficio, o sea, del juez, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez, porque aquí la Corte Suprema reconoce que la parte está ofreciendo el medio de prueba para actuarse, ¿no? Dice, explicar por qué su parte no planteó la prueba no actuada, justificar la razonabilidad de esa omisión, es decir, la razonabilidad de no haber ofrecido la prueba que no se actuó, en todo caso justificar que se trata de un medio de prueba primariamente trascendente de necesaria actuación. Entonces, se advierte pues de que en efecto la institución de la prueba de oficio, en buena cuenta, en el caso peruano, no se encuentra pues regulada de forma muy feliz, digámoslo así. Existe este defecto de generar pruebas de oficio a solicitud de parte, lo cual desnaturaliza por completo la institución de la prueba de oficio. Y por último, aquí también he colocado otra ejecutoria bastante interesante, pero sobre todo ya no a nivel de la etapa de juzgamiento en primera instancia, si se quiere, sino la prueba de oficio, cómo se realiza o cómo se lleva a cabo a nivel de sede de apelación. Aquí se establece en la casación 1046-2019 de Arequipa algunas cuestiones muy interesantes, pero también bastante críticas, diría yo. ¿Y por qué? Porque aquí la Corte Suprema ha admitido la posibilidad de que en sede de apelación se ordene la actuación de prueba de oficio, lógicamente, pedido de parte y de oficio. Establece claramente que la prueba de oficio es excepcional, pero lo cuestionable radica en lo siguiente. Dice, de conformidad con el artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal y artículo 194, primer párrafo del Código Procesal Civil. Es decir, acá la Corte Suprema de la República lo que hace es remitirse a una norma extrapenal como es el Código Procesal Civil para poder regular precisamente la prueba de oficio. Sin embargo, omite considerar de que en el caso del Código Procesal Penal sí existe una regulación particular de la prueba de oficio. Es la que justamente señalamos al inicio, que es la prevista en el artículo justamente 155, numeral 3, establece que la ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Sin embargo, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? Dice, la prueba de oficio es excepcional de conformidad con el artículo 385 del Código Procesal Penal y artículo 194 del Código Procesal Civil. Este último aplicable supletoriamente para segunda instancia y se acuerda lo faculta la primera disposición final del citado cuerpo normativo, al no existir previsión expresa de índole procesal penal para la instancia de mérito sobre el tema en ciernes. Aquí señala pues que no existe previsión expresa para la instancia de mérito. Lógicamente, la regulación que señalé hace un momento, del 185, no señala que esto en buena cuenta se aplica para la etapa de primera instancia o la etapa de apelación, sino que en realidad es una regulación general que en todo caso sí debería aplicarse. ¿Por qué? Porque establece de que la prueba de oficio es excepcional. Además de que es excepcional, solo por ley se va a establecer los casos en que esta prueba puede ser dispuesta.
Y la norma o la ley establece precisamente que en sede de apelación se puede ordenar la actuación de prueba de oficio. La ley procesal penal no establece eso. Remitirse, a mi juicio, al Código Procesal Civil para poder admitir la actuación de prueba de oficio en sede de apelación vulnera el principio de legalidad procesal. Entonces, esto es lo que ha establecido la Corte Suprema en relación a la actuación de prueba de oficio en sede de apelación, ¿no? Luego también ha establecido que en el proceso penal, la incorporación de prueba de oficio, de nueva prueba para su actuación en el plenario, divina en prerrogativa excepcional legalmente prevista para los jueces penales. Dice legalmente prevista, ¿no? Y la regulación no solamente es el artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal, sino también, como ya lo he señalado en reiteradas oportunidades a lo largo de esta breve disertación, el artículo 155, numeral 3 del Código Procesal Penal. En el ámbito procesal civil, me parece que sí existe un sinceramiento mayor o mayúsculo de la prueba de oficio, porque en ese caso en concreto sí se puede ofrecer prueba de oficio, sí se admite la prueba de oficio solo se admite de oficio por el juez, no a pedido de parte, ¿no? Allí sí me parece que se aplicaría correctamente justamente esta institución. En el caso procesal penal existen ciertas críticas, ciertas salvedades que no se aplican y que de alguna u otra manera pues generan que se pueda afectar principios, como ya lo señalé, el principio acusatorio, imparcialidad judicial. De hecho, sobre eso hay bastante crítica por parte de la doctrina. Hay doctrina que en realidad, justificándose también en argumentos de la verdad material, en argumentos vinculados a la existencia o la necesaria posibilidad de que se dejen impunidad, a la posibilidad de que se dejen impunidad, alegando eso, muchas veces dicen, no, por eso es que se debe permitir la prueba de oficio, ¿no? Porque se debe evitar la impunidad, se debe esclarecer los hechos, se debe llegar a la verdad material, pero como yo lo mencioné anteriormente, habría que preguntarnos, pues, si en realidad es dable justamente alcanzar, o para alcanzar la verdad, obtener cualquier clase de medio de prueba. A mi juicio, eso en todo caso no sería adecuado, por lo cual me parece que esta institución de la prueba de oficio es bastante cuestionable. Hasta diría inconstitucional y de todas formas de ley diferente, que quizá como muchos autores lo han propuesto, debería eliminarse. Esta discusión sobre la prueba de oficio no es reciente. De hecho, ya viene siendo trabajada desde hace muchísimos años. Sin embargo, lo cierto y concreto es que en la práctica se suele admitir con bastante frecuencia y muchas veces es utilizado como una herramienta adicional por parte de la defensa técnica para poder ofrecer pruebas cuando previamente han sido pues inadmitidas. Por ejemplo, supongamos que en la etapa intermedia la defensa técnica presentó, no sé, determinados medios de prueba para acreditar, supongamos, ¿no? Un caso concreto ya. Supongamos que se trata de una investigación o un proceso penal por delito de contaminación ambiental. Digamos que la empresa X, supuestamente, según la tesis fiscal, ha excedido sus parámetros de límites máximos permisibles, ha vulnerado normas supuestamente de estándares de calidad ambiental para emisiones, ¿no? De determinado material metálico. En ese caso en concreto, muchas veces la defensa tendría pues, que ofrecer los informes de monitoreo que las empresas están obligadas justamente a remitir, en todo caso, al PRODUCE o al UEFA, dependiendo de los años, ¿no? Dependiendo de la cantidad, dependiendo de determinados años, porque a partir, entiendo, si no me recuerdo, a partir del 2017, es el OEFA quien se tiene que reportar toda esa clase de informes de monitoreos. Supongamos que la defensa, pues, ofreció esos monitoreos, sin embargo, en el juez de investigación preparatoria no consideró que ellos sean relevantes, pertinentes, digámoslo de alguna manera, y inadmitió los medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica. Okay. En esa oportunidad, la defensa ya no estaría pues en capacidad de poder hacer nada, ¿no? Porque lógicamente esa inadmisión no puede ser objeto de impugnación. Tendría otro momento para poder ofrecer prueba, que es la nueva prueba, ¿no? Justamente después de la etapa o del momento donde se hace la pregunta al imputado de la conformidad procesal o no. Allí se evalúa pues si es que hay prueba nueva que ofrecer o no.
ahí podría la defensa intentar nuevamente ofrecer sus informes de monitoreo, ¿no? Pero claro, aquí ya se establecen requisitos más taxativos, ¿no? Se establece, pues, que, por ejemplo, el medio de prueba haya sido objeto de conocimiento por parte de quien lo va a ofrecer después de la etapa intermedia, ¿no? Diríamos que este medio de prueba en realidad no podría ser ofrecido como prueba nueva bajo esa modalidad. ¿Por qué? Porque la defensa ya lo conocía antes de la etapa intermedia, por eso ya lo había ofrecido. Ya había ofrecido los informes de monitoreo. Pero también se establece otra opción, que es de forma excepcional ofrecer medios de prueba que han sido admitidos ya en la etapa intermedia, pero se exige pues una argumentación especial, una especial argumentación, señala el Código Procesal Penal. En este caso en concreto, supongamos que ya la defensa plantea también su argumentación, su retórica, toda su verborrea para poder intentar ofrecer justamente como prueba nueva estos informes de monitoreo, pero nuevamente el juzgado sea unipersonal. Bueno, son unipersonales normalmente en el caso de contaminación ambiental, porque es un delito que no supera 6 años. Entonces, supongamos que el juzgado unipersonal agarra y le dice, no, no te admito tu prueba nueva. Ok, acá, no me admitió mi prueba nueva. Entonces la defensa va a decir, pero tengo otra oportunidad, ¿no? Ya, mi último recurso, mi última posibilidad de ofrecer prueba va a ser la prueba de oficio, ¿no? Medio incongruente, ¿no? Ofrecer prueba mediante prueba de oficio. Entonces la defensa va a agarrar y lógicamente va a decirle, juez, tenemos que esclarecer los hechos, tenemos que llegar a la verdad material, tenemos que aquí lograr la justicia, ¿no? No podemos lograr aquí que se persiga una empresa que genera, no sé, trabajo, empleo. El típico argumento que se suele plantear, ¿no? Argumentos bastante apelando a la misericordia de los jueces, bastante, diría yo, ridículos. Entonces, me parece que la institución de la prueba de oficio justamente se podría desnaturalizar y se podría considerar como una suerte de tercer ofrecimiento probatorio por parte de la defensa o por parte de la fiscalía, ¿no? Pero normalmente se ve más en la defensa. Podría considerarse como un tercer ofrecimiento probatorio, ¿no? Y lógicamente ya estaríamos desnaturalizando la institución propia de la prueba y específicamente de la actividad probatoria y del ofrecimiento probatorio. Principios como el principio de preclusión, sobre todo en el ámbito de la prueba, son relevantes. Tú no podrías, pues, volver a una etapa que previamente ya ha finiquitado, ya ha precluido. Entonces, a través de esa institución de la prueba de oficio se desnaturaliza muchas veces la dinámica propia del ofrecimiento probatorio, de la actividad probatoria, y en último bastión, en último fundamento, se utiliza pues llegar a la verdad material. Son cuestiones que, como ya los he señalado, son bastante superfluas, son bastante, si se quiere decir de alguna manera, blandas, son muy abstractas, verdad material, justicia, son cuestiones que no objetivizan justamente un proceso penal. Y un proceso penal, para ser bastante sincero, creería yo que no debería pues, dejarse llevar por subjetividades, dejarse llevar por cuestiones superfluas o banales, sino que en realidad debería ser lo más objetivo posible y sobre todo garantizarse todos los principios y derechos que las partes tienen, sea, digamos, la fiscalía en su calidad de órgano acusador y la defensa, y el imputado básicamente como sujeto procesal sobre el cual recae la imputación. Lógicamente no debemos aquí dejar de considerar al agraviado, pero hay que también tratar de morigerar y equilibrar los derechos y garantías que cada parte procesal tiene. Solamente haciendo eso, creería yo, es que se puede racionalizar debidamente un proceso penal y evitar justamente que existan, si se quiere, desbordamientos del poder punitivo estatal, que muchas veces se intenta desbordar no solamente a través del derecho penal parte general específicamente, pues, no sé, planteando modificaciones a la parte especial o la parte general del Código Penal, la parte sustantiva, sino también justamente a través de instituciones como la prueba de oficio, que eventualmente pueden generar o pueden repercutir en vulneraciones, no solamente al principio acusatorio, como ya lo señalé más o menos antes, sino también vulneración, por ejemplo, al principio de imparcialidad judicial, que lógicamente es una garantía clave en todo proceso penal, en todo proceso en realidad, tal como ya lo ha reconocido de forma vasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos tribunales internacionales sobre la materia, ¿no? Entonces, a través de estos comentarios he querido compartir un poco sobre esa institución de la prueba de oficio, creo que más me he dedicado a comentar eso de la prueba complementaria, pero de hecho creo que son instituciones muy particulares que debemos conocerlo y en realidad su naturaleza, su funcionalidad operativa no es muy complicada. Habría que, en cuestiones ya más prácticas, de repente, tener en cuenta que se debe evaluar para que eventualmente el juez pueda admitirlo, ¿no?
más allá de que se pueda hacer una crítica en materia de dogmática procesal, lo cierto y concreto es que nuestro legislador lo permite. Así que mientras esté permitido, pues, hagamos uso de todas las herramientas procesales que justamente nuestra legislación nos ampara para poder defender, pues, los intereses de los clientes que eventualmente representamos, ¿no? Bueno, con esto solamente ya quiero concluir mi disertación. Creo que he sido bastante amplio con los tópicos abordados. Si tienen alguna consulta, duda o cuestión particular que quieran mencionarlo, voy a intentar absolverla o contestarla. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la excelente disertación. Felicidades por ello. Antes de concluir, bueno, vamos a ver si es que alguno de los compañeros desea formular algún interrogante. Ya saben, pueden hacerlo levantando la mano, pueden comentar por medio del chat a efectos de que pueda ser oralizada su pregunta. Vamos a dar unos segundos para ver si es que hay algún interrogante. Bien, al parecer no hay preguntas, entiendo que todo está bastante claro. Vemos aquí varios comentarios felicitando la excelente disertación del compañero Julio, reiterar las felicidades y agradecerte por el tiempo compartido y los conocimientos que has podido compartir y traer a colación en esta oportunidad. Así que muchísimas gracias, pues, Julio, por compartirnos este tema tan interesante. Esperamos seguir contando con tu participación, aunque me parece que están levantando la mano. A ver, Alexia está levantando la mano, creo que quiere formular una pregunta. A ver, antes de concluir, a ver, Alexia, ¿deseas formular la pregunta? Sí, claro. Bueno, en primer lugar agradecerte, Julio, por la excelente disertación. Y en ese caso tengo una consulta que, bueno, en realidad más que consulta sería una opinión tuya. Eh, y eso va respecto a la prueba de oficio. ¿Consideras o qué consideras tú que eh, se ha tenido respecto a la prueba de oficio si comparas el antiguo código con este? O, bueno, siendo un poco más directa, la prueba de oficio, ¿qué tanto tú crees que ha cambiado, si ha mejorado o se ha ido en detrimento respecto del sistema inquisitivo con el sistema que actualmente tenemos, ¿no? Acusatorio adversarial? Claro. A ver, en primer término, aclarar que nuestro sistema procesal penal actual sería, pues, ¿no? Como tú lo mencionaste, un sistema acusatorio, no adversarial puro, pero sí con rasgos adversariales, ¿no? Principalmente durante la etapa intermedia, digámoslo de alguna manera, y también durante la etapa de juzgamiento. Ya, pero más allá de eso, claro, la lógica del principio, o perdón, del prueba de oficio, normalmente, como tú lo señalaste, obedece a los procesos de naturaleza inquisitivo, donde el juez justamente tiene un rol particular, un protagonismo particular, para poder justamente esclarecer la verdad de los hechos, para poder agarrar y decir, oye, yo como juez no debo quedarme inerte a lo que justamente está pasando, no debo omitir la carga de la prueba fiscal, y por tanto debo también desarrollar actividad probatoria para poder aclarecer el panorama. Pero eso, ojo, eso no es suplir vacíos, eso no es suplir defectos, sino que en realidad es realizar o suplir la actividad probatoria del fiscal, es decir, hacer que el fiscal se subrogue, el juez se subrogue en la actividad fiscal, y lo que hace es, en buena cuenta, realizar actividad de parte. Entonces, en el Código Procesal, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, sí se reconocía, si no me recuerdo, la institución también de la prueba de oficio. De hecho, este era un proceso, pues, como creo que ustedes ya conocen, era un proceso inquisitivo, ¿no? Que ya recién, digámoslo de alguna manera, a partir de los años 80, se intentó justamente un poco como que tratar de morigerar, equilibrar
para que no sea del todo inquisitivo. Se incluyeron una serie de mecanismos y de atribuciones para la fiscalía, para que el juez no concentre para sí todo, no concentre la etapa de instrucción, no concentre la etapa de juicio. Entonces, pero sí existía justamente esta institución de prueba de oficio, se aplicaba tal igual como justamente se aplica actualmente. Por eso es que, de hecho, muchos suelen criticar a la prueba de oficio también alegando de que es una institución, un rezago propio de los sistemas inquisitivos, ¿no? Hay países como Venezuela, que actualmente tiene un proceso penal bastante particular, que no es del todo garantista, y que tiene precisamente regulado, reconocido esta institución de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, a mi juicio, la variación que ha existido de un código a otro código procesal específicamente no ha sido grande. Se sigue aplicando de la misma manera la lógica o la fundamentación que está detrás de todo ello, el sustrato, es el mismo. Entonces, habría pues también otra crítica a plantear sobre el particular, ¿no? Que tú justamente ya lo has evidenciado. Si sería adecuado que la institución de la prueba de oficio se mantenga en un sistema que en principio se hace llamar garantista. Lógicamente, nuestro sistema se hace llamar garantista, pero además, como en la prueba de oficio, existen otras instituciones también del derecho procesal que justamente podrían lindar o podrían ser característicos de instituciones, si se quiere, propios del sistema inquisitivo. Es una crítica justamente de ley referenda y que habría que solamente exponerlo, hablarlo, debatirlo, porque lógicamente de la exposición a la reforma concreta existe mucho trecho, ¿no? Pero sí son cuestiones particulares que críticamente se podrían plantear y comentar. Gracias por la pregunta, es muy pertinente, Alexio. Muy bien, estimado Julio, ahora sí, excelente exposición. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias por la explicación bastante clara. Esperamos seguir contando con tu participación en actividades venideras. Así que en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Ex Vita estamos muy agradecidos y contentos por la ponencia brindada el día de hoy. Muchísimas gracias. Eso sería todo.